Bienvenidos. ¿Tienes problema al trasplantar una planta, valga la redundancia? ¿Cuáles son los mayores problemas de trasplantar? Por ejemplo, cada vez que compramos X plantas en una tienda, en un vivero, en cualquier sector del rubro y decimos, wow, esta tierra en la que viene un cingonio, un frutal, un arbusto, da lo mismo porque yo enseño desde la fisiología, te tienta, porque el cerebro también te estimula a hacerlo, hacer el trasplante. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos el trasplante? Van a pasar dos opciones. Número uno, que la planta siga vivita y coleando por siempre. O número dos, después del día siguiente o a la semana, las hojas empiezan a deprimirse. Hoy te vengo a hablar por qué ocurre, cuáles son las 3 consecuencias y cómo poder solucionarlo. Mi nombre es Jocelyn, más conocida como la doctora de plantas. Soy agrónoma dedicada al cuidado de ellas. Si esta es tu situación, toma lápiz y papel porque el que escucha y escribe retiene mucho más, ¿ya? Así que vamos. A ver, chicos. Yo soy autora del libro Botiquín Verde, que aquí lo tengo, que incluso lo tengo rayado, porque con él me guío para utilizar un lenguaje sencillo. Siempre me pasa que a veces me voy a lo técnico, pero intento ser potencialmente sencilla con los términos, ¿ya? Entonces, aquí en mi libro Botiquín Verde hay un capítulo que habla sobre el sustrato. A ver, chicos, miren, quiero que me escuchen muy, muy bien. Cada vez que tú vayas al vivero, por ejemplo, por esa planta de interior o por esa planta de exterior, perenne. ¿Qué significa perenne? Que sea persistente o siempre verde. Con ellas, la verdad es que tienes que tener bastante cuidado a la hora de trasplantar y sobre todo cuando está en el tiempo de ella. Por ejemplo, las plantas de interior son en primavera y verano. Y en el caso de las exterior depende, porque hay de clima invierno y hay de clima primavera-verano. Entonces, cuando compras algo que es de su clima, tienes que tener bastante cuidado con el trasplante. ¿Por qué te lo digo? Porque hay viveros que traen las plantas en un sustrato adecuado, que incluso solamente observando, metiendo el dedito, no es necesario trasplantar. No es necesario, ¿ya? Ahora, si te molesta la textura, no, es que no es tan bueno, podemos incorporar. ¿Qué significa incorporar? Significa que es como sacar un poquito, escúchame bien, sacar un poquito y colocar ese sustrato ideal para la planta exterior de esa fecha o interior de esa fecha. Entonces, incorporar. Ahora bien, si tú remueves todo el sustrato y le cambias por completo, ¿cuál es la consecuencia detrás? Que si no sabes sacar bien el sustrato o el sustrato, hola Jess, o el sustrato es muy inadecuado, lo que va a pasar es que vas a romper raíces. Y ahí está el problema. No te había visto en Instagram, Jess. Me pone muy contenta. Siempre te veo por las otras redes sociales. Qué bueno. Para la gente que no me conoce, mi nombre es Jocelyn. Y hoy día estamos hablando del trasplante. Porque a las personas no se les da bien el trasplante y qué hacer. Por eso estoy hablando de las posibles consecuencias, las causas también, ¿ya? Entonces, con el sustrato hay que tener bastante cuidado. Mucho, mucho cuidado. Con el trasplante, porque rompes raíces. Escúchame bien, rompes raíces, a menos que el sustrato esté muy suelto y genial. El problema es cuando el sustrato o la tierra está muy dura y apelmazada. Y ahí la idea es meterla en el agua y soltarla con la manito. Pero vuelvo a insistir, si está en esa fecha donde está full brotación, ya sea invierno o verano, te conviene incorporar. Hazme caso, porque si no, le va a costar formar raíces. Si tú destruiste raíces, le va a costar mucho, a menos que tengas invernadero e infraestructura, ¿ya? Entonces, para conectarnos bien con la planta y decir, lo estoy haciendo con información,
lo estoy haciendo desde el amor, lo estoy haciendo mediante este en vivo que está mostrando la doctora, hazme caso. Para que no gastes plata de más, no decir que tengo mala mano, porque destruyes raíces. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para que sepas la solución? Cuando ocurre eso, incorporo sustrato o tierra de hoja, lo que tú quieras, la tierra que sienta que es adecuada para esa planta. Lo primero es regar profundamente. No pueden quedar burbujas de aire. Si quedan burbujas de aire, porque tú colocaste un sustrato, el sustrato tiene estructura y textura. ¿Qué significa? Textura, perlita, fibra de coco, arena, tierra de hoja, materia orgánica, guano. Pero estructura es cómo se deposita. Cuando está seco o es nuevo, quedan espacios de burbuja. Luego, con el tiempo, con el riego, con el viento, con el anclaje de la raíz, se va formando la estructura. Pero al inicio quedan burbujas de aire. Y justo a la planta se le ocurre succionar por el potencial hídrico, ¿verdad? Succionar para comer y agarra aire. ¿Y qué es lo que va a pasar al otro día o a la semana? Que ya la planta no está así, sino que está así, porque se le metió aire, no comida, no agua. Entonces, lo primero que tienes que hacer en un trasplante es que la estructura se deposite bien y que el agua sea el doble de lo que debería echarse, el doble, asegurándote que el macetero tenga agujeros. Si no tiene agujeros, va a haber pudrición. Y que drene, que lo más probable que sí, porque está toda la estructura con aire. Y dejarlo en un lugar que drene, no se te vaya a ocurrir, no sé, ya. Entonces, escucha a la doctora que hay que soltarle la tierra, el sustrato, hice el mejor sustrato del mundo, lo regué el doble y lo coloco en una superficie lisa. No. Si lo colocas en una superficie lisa, lo que va a pasar es que ese doble riego no va a drenar. Por eso es importante que drene, que caiga bien el agua. Yo por eso utilizo estas bandejas con hoyo o las dejo colgando, porque estamos haciendo trasplante. Ahora, no es la única opción. La otra opción, no es la otra opción. Lo que además tienes que incorporarle al agua, si estás rompiendo raíces, es algún bioestimulante o un enraizante. Siempre, en cualquier caso de un trasplante, cada vez que la vas a pasar a tierra directa, a un hoyo o a un macetero, riega mucho. Y en el último riego, por último, aplicas enraizante, porque debes estimular la pérdida total de raíces o raicillas que hiciste al momento del trasplante. ¿Se entiende, verdad? Hay las personas que están llegando. Un besito a todos. Soy Jocelyn Muñoz y hoy día estamos hablando del trasplante porque hay personas que no le funciona. Por lo mismo, ¿ya? Ahora, hay plantas que aquí en invierno, en este momento estamos en el hemisferio sur, ¿cierto? En Chile, hay plantas que se llaman caducifolias. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, me compré un terreno y quiero poner duraznos, un damasco, quiero poner, no sé, algún carozo, algo de cuesco, ¿cierto? Quieres colocar de cuesco. Esa planta no hay problema, porque incluso se vende a raíz desnuda. Los manzanos, los duraznos, ¿cierto? Los ciruelos se venden a raíz desnuda. Entonces, cada vez que alguien tenga la duda, profe, ¿cuándo es idealmente trasplantar un frutal? Depende. ¿Es perenne o es caducifolio? Si es caducifolio, idealmente en invierno, porque está dormido o muerto y da lo mismo. Da lo mismo si rompiste raíces, lo dudo, pero sí están todas las leñosas. Da lo mismo si lo regaste el doble o no, pero a lo que voy yo, que esa es la fecha. Por eso te estoy diciendo desde el inicio. Fíjate en la fecha. Entonces lo colocas ahí. Ahora, si son perennes, hay fechas y fechas. Hay perennes que son del templado frío, que se activan.
Y hay perennes que son del templado cálido, que están como ralentizados, no pierden las hojas. Es como mi monstera en este momento, que está ralentizada, no muerta, sino que lenta porque está en invierno. Y estas son fechas quizás para trasplantar, pero con mucho cuidado, con el fin de ir colocando enraizante. Pero si están en un periodo de activación, sacando una hoja, otra hoja y otra hoja, ahí sí que tienes que tener mucho cuidado. Tienes que sacarla con una gran carga de tierra, con una gran carga de sustrato, y no solo enraizante, y no solo el doble de riego, sino que también tienes que hacer lo más probable bioestimulación foliar, es decir, echarle tanto a las hojas como a la tierra, por lo menos durante un mes, ¿ya? Ahí yo sé que está la Grecia. Richard, voy a contestarles inmediatamente, que yo tiendo a perderme un poco con el tema. ¿Cómo están todos? Mi Grecia bella. Jocelyn, desde México, he aprendido mucho en tus cursos, quiero más información. Grecia, maravilloso, muchas gracias, corazón. Acuérdate que el 27, sábado 27 a las 3 p.m. Chile, tenemos el taller de suelo y sustrato. Suelo, jardín, suelo, campo, finca y sustrato, pero recuerden que yo enseño todo desde base la agronomía, que es para todas las plantas, así que muchas gracias, Grecia. Richard me dice, hojas que se caen, las caducifolias, sí, las caducas, tal cual, Richard. El solsticio de verano en el hemisferio norte inicia el 22 al 25 de junio. Sí, ahora se viene. Y en diciembre los mismos días tendré que ver. Sí, ahora se viene el de invierno. ¿Cuándo viene acá la noche más larga? Creo que el invierno, si no me corrigen, es el 20, ¿verdad? El 20 de junio o 21 de junio, el verano y el invierno, ¿cierto? Allá la Grecia, verano, y Richard, acá somos el 20 de junio. ¿Por qué les comento eso? Porque es importante el tema del fotoperiodo. ¿Qué significa el fotoperiodo? La cantidad de luz presente en el día. Que hay plantas que son neutras, que les da lo mismo, yo voy a crecer igual, pero hay otras plantas, por ejemplo, una orquídea, ya, que tiene un fotoperiodo largo, y no sé, una violeta de Persia que tiene sí, por Richard, no, sí sé, pero me refiero a que ahora se da vuelta al sol. Que para cualquier hemisferio, de nuevo, ahora se da vuelta al sol. Sí, y después en diciembre se nos da vuelta nuevamente el sol. Sí, estoy en pleno verano, estamos a 32 grados. Sí, entonces ahora esta semana es. Y entonces ya hay plantas que son de periodos cortos, como violetas de Persia, ¿cierto? O rododendro. ¿Por qué les comento eso? Porque eso también impulsa al abono, ¿ya? Como estamos hablando en este momento de trasplante, sí, chicos, una cosa es el trasplante y todos le temen al trasplante. ¿Por qué? Porque hay dos estrés muy grandes. Número uno, el estrés aéreo, la poda, porque hay que hacer heridas. Y número dos, el trasplante, porque al final es una poda de raíz indirecta. Porque aunque tú quieras o no, se tocan, se matan, se secan los pelillos radiculares. La planta, bueno, hay distintos tipos de raíces, chicos, hay distintos tipos de raíces, pero recordar en teoría que es la raíz primaria, que ahí viene el show de la profe para que vean y lo imaginen. Aquí está la planta y esta es la raíz primaria para anclar. La raíz secundaria para no irse de un lado a otro, afirmarse, que es anclaje también, y luego salen los vellos, los pelillos radiculares, y esos son los que toman agua, los que les permite comer. Y cuando usted trasplanta, me saca, da lo mismo estas raíces, la primaria y la secundaria. Estos son lo que importan. Entonces, cuando hago asesoría online, le digo a la persona, oye, ¿puedes mostrarme las raíces? No, si ya he visto las raíces también. Imposible. Porque las raíces que estás viendo es primaria y secundaria o raíces pivotantes. Hay muchos tipos de raíces. Pero los pelillos radiculares
pueden o no verse y son bellos. Y ellos van abortando, creciendo, según cómo riegas, según cómo es el sustrato y según cómo está la situación de arriba. Entonces, cuando trasplantas, ¿por qué la planta se te decae? Porque destruyes pelillos radiculares, y cuando está en la fecha de activación, que puede ser en primavera u otoño, es el doble de peor. O sea, es el doble porque están en su pic de crecimiento y el tocarle las raíces la estresa, confundiéndose, parando su crecimiento e intentando distribuir bien la energía. Y cuando están fuera de su fecha, por ejemplo, las de interior en este momento aquí en el hemisferio sur, o las plantas que son del exterior de verano, da lo mismo el trasplante porque ahí lo puedes hacer un poco más fácil. Pero sigue lo que te estoy diciendo. Número 1, doble riego. No puede quedar aire porque ahí se te va a morir la planta. Número 2, enraizante. Sí o sí, independiente de lo que ocurra, ¿ya? Y número 3, si está en una fecha de activación, tienes que aplicar bioestimulante. Que ojo, no es fertilizante, es bioestimulante. No es lo mismo un NPK que una neurobionta o unas vitaminas, ¿ya? Es solamente para decirle a la planta, hey, no pasa nada, sigamos para adelante y yo voy a seguir creciendo. Ahora, el último tips que quiero mencionar, la última cosita es, ¿qué pasaría si yo la escuché recién y ya la planta está decaída? O sea, yo trasplanté y no hay caso que la planta se enderece. La trasplanté en la tierra, la puse en un macetero y ha pasado 3 días o una semana y la planta está lacia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya. Y aquí hay 2 opciones. Número 1, que la planta se muera. ¿Por qué que se muera? Vuelvo a repetir. Adentro de la planta hay burbujas de aire que se llama técnicamente cavitación, o para nosotros sería como una embolia. Ya, no sé si tengo gente del área de la salud acá. La embolia es cuando en la arteria o en la vena, no sé muy bien, se mete una burbuja. Bueno, en este caso en el xilema, porque el xilema es el que succiona, ¿verdad? Donde va el agua y los minerales. Y el floema son los azúcares. Son el agua con azúcares, con sacarosa, ¿verdad? Y ahí quedan burbujas en el xilema. Entonces la planta se siente vacía y se seca. No hay nada que hacer, a menos que descubramos dónde está la burbuja. Y para eso hay que hacer como un escáner, una ecotomografía, una resonancia, cosa que a la planta no le vamos a hacer. Entonces, lástima que se va a morir la planta, a menos que busquemos, trabajemos con invernadero, todo un tratamiento, ¿ya? Y la otra opción, ¿cuál es la otra opción? Sí, una burbuja de aire, que ahí lo pueden buscar ustedes, la cavitación en plantas. Y la otra opción es que si no ha pasado más de una semana, no 10 días, no 8 días, ¿ya? Una semana, y la planta está decaída, la única opción, aparte de la poda, es sacarla de la tierra, cortar un par de raíces, por lo menos la mitad, e introducirla en un medio acuático. Y un Padre Nuestro y un Ave María. Y ahí hay que estar monitoreando. Más la poda, porque así no la haces viajar al agua por todos lados. Pero es lo que, dentro de mi experiencia, dentro de lo que he hecho asesorías y dentro de lo que se puede trabajar. Y ojo, esos son monitoreos, porque aparte hay que ponerles impulsaciones para que active hormonas, aparte hay que hacer una poda que no extrema, tiene que haber una cantidad de hojas porque tiene que hacer fotosíntesis,
Hay que hacer una serie de cosas, pero esto es como la base para iniciar y reactivar la planta cuando se hizo un trasplante, ya sobre todo aquellas personas que invierten en plantas delicadas o carísimas y ven que la están perdiendo. Bueno, esas son las opciones después de los trasplantes, ¿ya? Así que no sé qué te pareció, no sé si llegaste un poquito más tarde, pero ya estábamos hablando del trasplante. Y si hay consulta o duda, me lo escriben y saber de dónde me están hablando para saber si me enfoco en el hemisferio norte o en el sur. Y también recordarte que el 27 de este mes tenemos suelo y sustrato. ¿Qué significa suelo y sustrato? Bueno, vamos a trabajar con el triángulo de las texturas para poder formar los porcentajes de arena, los porcentajes de limo, los porcentajes de arcilla para llegar al suelo franco, ¿cierto? Que es el suelo ideal, donde podemos ir trabajando porta injerto, donde podemos trabajar arbustos, si tú eres de las personas que invierten en terreno, saber cómo podemos desembolsar bien ahí nuestros cultivos o cómo poder trabajarlos, ya lo que es suelo. Ahora, si lo llevamos a maceteros, sería prácticamente lo mismo, pero llevados en los porcentajes de perlita, de fibra de coco, de materia orgánica, como lo que es el compost, el humus, ¿cierto? El estiércol, el guano. El 60%, 70% más o menos de lo que le ocurra a tu planta está en la parte que no se ve. Si dañas raíces, van a haber problemas aéreos. Si no puede comer y tomar agua, va a fallar el sistema inmune y se va a enfermar por todo. Le va a llegar hongo y plaga y no va a poder activar sus defensas. Y número 3, si el sustrato no es mullido, no es compatible con la forma en que debería desarrollarse el sistema radicular en la tierra, también va a haber problemas, ¿ya? Así que todo lo que ocurre está en el sistema inmune. Valor, $9 o 8.000 pesos chilenos. Ya los que quieran inscribirse ahí puedan hablarme por interno porque mis cursos no pueden ser masivos debido a la cantidad de personas que ya tengo presentes y darles calidad a las respuestas, ¿ya? Así que eso, chicos, oxicloruro de cobre en monsteras. Ya, lo primero que el oxicloruro de cobre no se puede abusar por el tema de la resistencia. Hay algo que se llama el MIP, que es el manejo integrado de plagas, que todo agrónomo debe saber de que el uso desmedido de un producto químico, que ojo, el cobre no es tan desmedido porque es de jardinería. Yo creo que es de jardinería, no creo que sea de campo, ¿verdad? Porque el de campo tiene más del 5% y eso hace que sea ultra hiperquímico, que genera resistencia en insectos, en patógenos y en las mismas hormonas de las plantas. Entonces, en jardinería, yo en lo personal no lo uso más de 2 veces al año. En jardinería. Si es campo, yo creo que lo trabajarán como unas 5 o 7 veces en un campo orgánico, incluso si es del 5%. Si es un campo convencional, deben usarlo mensualmente, pero el problema es que tienen que hacer rotaciones. Si son frutales, no lo pueden utilizar por lo mismo, porque después ya no funciona. Entonces, cuando llega un patógeno fuerte, hay que seguir escalando con otros productos porque se hacen resistentes los patógenos por estas variantes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se utiliza? Hay que seguir al fabricante, si no me equivoco, son 2 gramos en 1 litro de agua, no recuerdo, yo tengo el oxicloruro de cobre, no me acuerdo corazón, sé que detrás está la etiqueta, sigue las instrucciones que te dice cada 15 días, pero vuelvo a repetir, además es un fungicida de contacto, no sirve mucho para los que hicieron conmigo la clase de hongo, no sé si aquí tengo a mi alumno, sé que tengo a Grecia, al Richard, a la Caro, acuérdense, esos son productos de contacto. Si hay un sistémico y entra adentro, no sirve para nada. Si está pudriendo raíces, si está hablando por dentro, no sirve. Ahí tienen que utilizar los otros remedios o los otros controles abióticos que puedan manejar o simplemente cortarlo, ya, por si acaso. Grecia, los enraizantes, ¿qué productos químicos tienen en general? No lo sé. A ver, porque yo en mi caso, es que yo... A ver, déjame pensar.
No lo sé. Me pillaste, Grecia. Porque yo los enraizantes que trabajo... Ah, sí, ya me acordé. Sí, ya me acordé. Los enraizantes, ¿qué productos químicos tienen en general? Ya, existen muchos enraizantes. El humus de lombriz es enraizante, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en agosto, Grecia. No sé si viste el calendario, lo vamos a ver en agosto. Voy a poner los bioestimulantes. Pero así como a grandes rasgos, el humus de lombriz es enraizante. Las algas son enraizantes. Pero si lo llevamos a producto químico, siempre está estipulado con el ácido indol acético, que es uno de los tipos de auxina. Entonces, dentro de los químicos está el ANA, ácido anaftalcético, y el IVA, el ácido indolbutírico. Entonces, si tú lees ANA o si lees IVA. Ahora, ¿cuál es el problema? Las concentraciones. Porque en los viveros se trabaja con el ANA, pero es como que tienes que poner 0,5 gramos en 10 litros de agua. Te estoy inventando, no me acuerdo, porque es muy fuerte y quema. Y el ácido indolbutírico es un poco más suave, que es el IVA. Entonces, esos son los químicos. Desconozco si hay otro producto químico que enraice, pero todo enraiza, solo que es la velocidad. Es como lo que yo explico de la anemia. Por ejemplo, yo si tuviera anemia, no me conviene comer acelga, espinaca o estas cosas verdes. Me conviene directamente tomar hierro. Entonces, todo enraiza, pero ¿cuál es el más veloz? Que en este caso sería el indolbutírico y el anaftacélico, y entre más concentrado es más pesado, pero es arriesgado. Si es muy arriesgado, incluso los enraizantes matan a las plantas, sí, las matan por las concentraciones. Y respecto al bioestimulante, es que los bioestimulantes también enraizan, pero eso lo vamos a ver en agosto, ¿ya? Porque tengo que estructurarte y tengo que mostrarte las marcas, tengo que mostrarte los ingredientes, ¿ya? Ahí te voy a mostrar las concentraciones, cómo se diluye para que lo hagas bien. Pero eso es más o menos, Grecia. Espero haberte aportado. Es para una monstera que tengo mi depa en la región metropolitana que las puntas se ponen negras. Sí, pero las puntas negras no necesariamente tiene que ser un patógeno. Además, el oxicloruro de cobre está más en base a las bacterias, ¿ya? Eso debería usarse de los últimos. Tienes que pasar por procesos. Por ejemplo, primero arreglar la estructura abiótica, considerando recrear la selva. Y si no, hacerla a desarrollar ella las mismas defensas, que es el sistema SAR. Entonces ahí tendrías que como trabajar con... Oye, es que hay muchos depende, pero ahí tendrías que trabajar quizás solo con ajo en polvo. Partir solamente con la familia Aliaceae, ¿ya? No regar, obviamente no puedes como utilizar nada de humidificadores ni nada de eso porque genera más hongo o bacteria, porque no sabemos cuál de los dos es. Mucha ventilación sin generar shock térmico. Reducir, no pueden estar con luces de crecimiento porque eso genera aún más como trabajar, así como más fotosíntesis, más muevo el patógeno adentro. ¿Qué más? Es que hay varias cosas, pero yo trabajaría primero con ajo. Arreglo todo el ambiente y si se estanca, bien. Y si se está avanzando, hay que hacer o asesoría o hay que entrar a cortar, ¿ya? Porque son hongos que se meten dentro de la sangre. Entonces ahí está el problema. Pero si ocupas cobre, dale, sí, pero no tan seguido. Ese es el punto. Porque después si viene otra enfermedad, no sé, en agosto, puede que no te resulte. O puede que sí, ¿ya? Por eso es importante el tema de la resistencia. Hola, mi dama Maribella, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? El ANA. Sí, el anaftacético. Dependiendo de la empresa que la vende, algunos tienen y otras no. Es que claro, depende. Y además, ojo, es que esos son como los ingredientes activos. Pero, por ejemplo, un ejemplo. Ponte tú que una marca se le ocurre juntar bioestimulante con triptófano, con IVA y ANA, más humus de lombriz. Es tan pesado que yo les puedo decir, sí, ocúpalo. Pero si lo ocupas en seco, puedes quemarla. Si lo ocupas en líquido, debes diluirlo bien. Y si lo diluyes bien, tienes que saber que no hay que aplicarlo más de una vez al mes. Por ejemplo, entonces todo depende de lo que diga el fabricante y de qué está constituido. Pero sí, Richard, sobre todo en invernadero que ocupan grandes cantidades de productos, de plantas, tienen que tener súper regulado el tema de las concentraciones y la frecuencia de uso.
Buenas tardes, mi profe, ¿cómo está, corazón? Y ahora mi planta, el filodendro, siempre está sacándome hojas nuevas. Siempre me estreso porque no entra en pausa. O vaya, ¿cómo identifico que está en pausa y puedo hacer trasplante? No, Grecia, es que lo otro sería ya. Ponte tú que sigue creciendo y que no pause, que es bacán eso. O sea, el hecho de que tu planta no deje de crecer, dale gracias, gracias, gracias. Siempre agradecida, siempre agradecida. Plantita, sigue creciendo, no pare, sigue, no pare, sigue. Lo que tendrías que trabajar es que primero tienes que estar con alguien trasplantando, sí o sí. Tener listo el macetero con todo lo que yo te he enseñado, Grecia. Con todo. Ya listo el agua, los bioestimulantes, todo. Pasarla 1, 2, 3 con una buena cantidad de tierra, que no se dé cuenta. Si hay que quebrar el macetero, habría que quebrarlo. Si hay que mojarlo un poco para que salga la forma, lo mojas un poco y 1, 2, 3, ¡paf! ¿Te fijas? Habría que trabajar con alguien, eso sí, o tener tú todo listo para que no sientan esos pelillos y regar con los productos que estamos mencionando. Y un Padre Nuestro y una Ave María. Pero siempre agradecida y sin miedo. Ah, por eso, Davilu, no me acuerdo. Debe ser por eso. Entonces debió estar bien fuerte. ¿Tú eres amigo del... ¿Era la suculenta o no? Ya, si en el caso de la suculenta no hay problema. Es que si compra el oxicloruro de cobre, lo mira atrás y atrás sale la inscripción. O sea, sale ¿cómo se usa? Pero te dice cada 15 días. Pero por experiencia, te vuelvo a repetir, lo usas cada 15 días, pero no más que eso. O si vuelve en agosto, hasta ahí, ¿te fijas? Pero es eso, pero claro, si son las suculentas, es que me acuerdo de ti que son las suculentas porque una planta es muy amplio el tema. Si son las suculentas, es que me acuerdo de ti, no habría problema porque son plantas que ya son resistentes en términos metabólicos. Pero vuelvo a repetir, sigue las instrucciones de atrás, pero no lo uses con tanta frecuencia porque después cuando vayan a ver otras suculentas con ese problema o esa misma, no te va a servir. O sí, pero evitando exponerla, por ejemplo, a tanta cantidad seguida. Puedes hacer intervalos entre medio, a eso me refiero. Oxicloruro de cobre, marca Anasac. Mira, ahí está diciendo. Oxicloruro de cobre, marca Anasac, 10 gramos en 1 litro de agua. Ahí está, 10 gramos en 1 litro de agua y es cada 15 días, ¿cierto, Quime? Me parece que es cada 15 días. Gracias, eres seca. Ahí estamos de a poquito. Muchas gracias. Ya, no sé si hay más duda o consulta. ¿Quedó súper claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, chicos, maravillosos. Entonces, a modo de resumen, hoy día estábamos hablando de trasplantes y sigue las 3 indicaciones. Número uno, sí o sí, doble riego. Número 2, sí o sí, aplicar enraizantes para reponer esas raíces. Y número 3, los bioestimulantes de arriba para abajo, que no es fertilizante, no es lo mismo. Pero ojo, estos son cosas generales. Luego tienes que aprender a trabajar entre un químico y un orgánico. Un microbiológico y un casero, que incluso el casero subió, no sé si fueron a ver el video de YouTube, hoy día subí el video de YouTube, que está primera vez que reacciono a otros videos, y adivinen a qué videos reaccioné, a los que enseñan productos caseros, a los que enseñan si está bien echar bicarbonato de sodio, si está bien echar cerveza, y ahí explico más o menos si conviene o perjudica o el depende, así que es el último video de la doctora de plantas para que le den una vueltita ahí. Consulta en qué periodo se poda el limón, depende. ¿De qué depende? Si es Genoveva, si es de 4 estaciones o es de una estación, por ejemplo, primaveral o de invierno, porque y lo otro que depende, que la mayoría son de porte injerto, ya la mayoría son de porte injerto, entonces si son de 4 estaciones, inmediatamente después de la cosecha, inmediatamente. Ahora, si es de primaveral, tiene que ser a finales de invierno. Y si es de invierno, tendría que ser a finales de verano. ¿Ya? Todo depende si es porte injerto y qué variedad es y si es de 4 estaciones o de 1 estación. ¿Ya? Por si acaso. Richard, ¿cuánto sabe? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Un besito.
Que Dios me los bendiga. Nos vemos el 27, sábado 27. Si quieres aprender todo de suelo, abono, humus, perlita, todo lo que conlleva a ver el lenguaje de las plantas, todo te lo voy a enseñar de manera privada ahí con la Grecia, el Richard, ¿cierto? Somos bastante alumnos, por eso son cupos limitados para responderte bien, sobre todo a los nuevitos. Lo espero a las 3 p.m. el sábado 27. Poquitos cupos, así que pueden tomarlo desde ahora. Hoy quedé impresionada, siempre había escuchado de las plantas tropicales. Trasplantar en primavera. Ay, sí, es que ocurre eso, pero es lógica, pero sí se puede, corazón. Lo que le dije a la Grecia, sí se puede, pero 1, 2, 3, ¿para qué? Por el tema de las raíces. Sí se puede, ¿ya? Sí se puede. Incluso hay gente que yo le digo, si tienes invernadero, la placa calefactora, que la humidificación, la recreación, haz esta actividad, pero si no la tienes, tienes que tener cuidado con esto. Por eso existe la palabra el depende. Por eso te digo, ¿se puede? Sí se puede, pero ¿cuándo sería ideal? Cuando está inactivo. Porque así si rompes pelillos radiculares, no distribuye tanto su carga energética. ¿Le va a costar reponer raíces? Sí, pero tampoco las va a hacer sufrir tanto, ¿ya? Entonces todo lo repones con enraizante, solo que hay que tener cuidado en su periodo de activación, es lo único que puedo comentar, ¿ya? Así que eso. Gracias, Jocelyn, nos vemos pronto. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Un besito, que estén bien. Chao, bye bye, cuídense. Los quiero mucho, gracias por la atención. Bye bye, chao.